¿Qué harías si, el día de tu boda, tu ex apareciera, con 3 niños idénticos a ti? No te imaginas cómo termina esta historia. La música suave resonaba en la mansión, donde las luces cálidas iluminaban cada rincón de lujo. Al centro del estudio, un hombre observaba una fotografía con el ceño fruncido. Era Alan, un magnate reconocido por su fortuna y determinación, pero también por su corazón endurecido. En la imagen, una mujer sonreía. Su nombre era Sofía, la mujer que, años atrás, había dejado una herida profunda en su vida. Ahora, él tenía el poder, el control y la oportunidad perfecta para ajustar cuentas. Alan respiró hondo, dejando caer la fotografía sobre el escritorio. Sus dedos se deslizaron por el papel del convite que llevaba días perfeccionando. Cada detalle del evento estaba diseñado para ser inolvidable, no solo por la opulencia, sino porque ella estaría ahí. La invitación, escrita con una caligrafía impecable, llevaba un mensaje claro: te espero en mi boda. No faltes. Para Alan, el plan era simple. Quería que Sofía lo viera feliz, rodeado de éxito, y sobre todo, con alguien más en su vida. Quería que sintiera lo que él sintió cuando ella lo dejó: el vacío, la traición, el dolor. Esa boda no sería solo un evento, sería una lección. Mientras acariciaba la invitación, los recuerdos volvieron como un golpe inesperado. Recordó aquel día lluvioso en que ella se fue. Su figura desapareciendo por la puerta, sus palabras cortantes resonando en su mente: no puedo seguir contigo. Esto no es suficiente. No había sido suficiente, no para ella, no para su ambición. Alan, entonces un hombre lleno de sueños pero con recursos limitados, no pudo retenerla. Años después, había transformado esa pérdida en combustible para su éxito. Ahora era un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar, o al menos eso creía. Sin embargo, mientras observaba la invitación con una leve sonrisa en los labios, algo dentro de él le incomodaba. Era un leve susurro, una sombra de duda que intentó ignorar. Quizá una parte de él sabía que esta venganza no llenaría ese vacío, pero no quería escucharla. No ahora. Lucía, llamó Alan a su asistente personal, una mujer eficiente que parecía adivinar cada uno de sus pensamientos antes de que él los expresara. Asegúrate de que esta invitación llegue directamente a Sofía. Personalmente. Lucía lo observó con una mezcla de curiosidad y cautela, pero no dijo nada. Alan era conocido por su carácter decidido, y sabía que cuestionarlo no era una opción. Como desees, respondió, tomando el sobre con cuidado antes de salir de la habitación. El magnate se quedó solo, observando el horizonte a través de la ventana de su despacho. Desde allí, podía ver toda la ciudad, una jungla de concreto que había conquistado con esfuerzo y sacrificio. Todo lo que tenía, cada logro, cada centavo, era una prueba de su fuerza. Pero entonces, ¿por qué esa invitación lo hacía sentir tan inquieto? Mientras él sobreviajaba hacia su destino, Sofía, en un apartamento modesto en las afueras de la ciudad, abría su buzón sin mucha expectativa. Entre las facturas y la publicidad, un sobre blanco, pesado y elegante, captó su atención. Al abrirlo, su rostro cambió. Sus ojos recorrieron las palabras lentamente, y por un momento, su corazón pareció detenerse. Sabía que Alan no hacía nada sin un propósito. Esa invitación no era solo un gesto de cortesía. Era un mensaje, una provocación. Pero Sofía no era la misma mujer que lo había dejado años atrás. Había aprendido a luchar, a proteger lo que realmente importaba. Y aunque sabía que asistir a esa boda sería difícil, tomó una decisión. Por sus hijos, por la verdad que había guardado durante tanto tiempo, tenía que enfrentarlo. Guardó la invitación en su bolso, mientras una sonrisa ligera, casi desafiante, aparecía en su rostro. «Nos veremos pronto, Alan», murmuró para sí misma. El reloj seguía marcando las horas, acercando el día en que sus caminos volverían a cruzarse. Pero ninguno de los dos sabía que ese encuentro no solo traería respuestas, sino también revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. El gran salón estaba decorado con un lujo que solo un hombre como Alan podía permitirse. Las lámparas de cristal pendían del techo,
proyectando un resplandor cálido que iluminaba cada detalle de las mesas impecablemente arregladas. El murmullo de los invitados llenaba el ambiente, todos vestidos de gala, expectantes por la ceremonia que estaba a punto de comenzar. Era el día que Alan había planeado meticulosamente, un día diseñado no solo para mostrar su éxito, sino también para cobrar su venganza. En el centro del salón, Alan permanecía imperturbable. Su impecable traje negro contrastaba con la fría expresión en su rostro. A simple vista, parecía el hombre más seguro del mundo, pero en su interior, una sensación extraña comenzaba a formarse. Era como si algo estuviera fuera de lugar, como si una tormenta invisible se estuviera gestando. La música de cuerdas comenzó a llenar el salón, marcando el inicio del evento. Los ojos de los invitados se dirigieron hacia la entrada principal, donde se esperaba que apareciera la novia. Pero entonces, el murmullo habitual se transformó en un silencio abrupto. La puerta se abrió lentamente, pero no era la novia quien apareció. Era Sofía. Alan, al escuchar la interrupción en la música y el cambio en el ambiente, giró la cabeza hacia la entrada. Sus ojos se estrecharon al reconocerla, pero lo que sucedió después lo dejó completamente inmóvil. A su lado, tomados de sus manos, estaban 3 niños. 3 niños con el cabello oscuro, los ojos brillantes y las facciones que él conocía demasiado bien. Eran idénticos a él. El salón entero pareció congelarse en ese momento. Los murmullos volvieron con más fuerza, como un río que rompe un dique. ¿Quiénes son esos niños? Son de Alan, susurraban los invitados, incapaces de apartar la mirada. Alan sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Un calor incómodo subió por su pecho, mezclando incredulidad, furia y algo más que no podía identificar. Sofía, en cambio, caminó con una calma que parecía desafiar toda la tensión que había generado su entrada. Su vestido era sencillo, pero su postura erguida y su mirada fija en Alan la hacían parecer invencible. Cuando finalmente llegó al centro del salón, se detuvo. Los niños, tímidos pero curiosos, se aferraron a su madre. Sofía levantó la barbilla y, sin apartar la mirada de Alan, dijo en voz baja, pero firme: «No quería perderme tu gran día». Los invitados, incapaces de contener su curiosidad, observaban cada detalle, cada movimiento, cada gesto. La tensión en el ambiente era tan densa que parecía difícil respirar. Alan, aún en shock, trató de procesar lo que estaba viendo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Finalmente, con un esfuerzo visible, caminó hacia ella. «¿Qué es esto, Sofía?», preguntó, su voz baja, pero cargada de una furia contenida. Ella lo miró con una mezcla de desafío y tristeza. «Algo que debiste saber hace años, pero nunca quisiste escuchar». Antes de que pudiera responder, uno de los niños, el más pequeño, lo miró directamente y le preguntó con una inocencia que perforó su corazón: «¿Eres tú, mi papá?». Alan sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía control. Todo lo que había planeado, todo lo que había construido, parecía desmoronarse frente a sus ojos. No sabía si gritar, preguntar o simplemente salir corriendo. Pero lo único que pudo hacer fue quedarse allí, inmóvil, enfrentando las miradas de esos 3 niños que reflejaban su propio rostro. Los murmullos de los invitados comenzaron a aumentar, como un eco distante que se hacía más y más fuerte. Lucía, la asistente de Alan, se acercó rápidamente para intentar calmar la situación, pero él levantó una mano, deteniéndola. Sabía que no podía huir de esto. «No esta vez. Vengan conmigo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No estaba seguro de a quién le hablaba, si a Sofía, a los niños o a sí mismo. Pero necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Sofía asintió con un leve movimiento de cabeza, y juntos comenzaron a caminar hacia una de las salas privadas de la mansión. Los ojos de todos los presentes lo siguieron, llenos de curiosidad, juicio y asombro. Mientras cruzaban el salón, Alan sintió que su mundo entero pendía de un hilo, y no tenía idea de cómo iba a sostenerlo. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando atrás el murmullo de los invitados. Pero en esa pequeña sala,
el silencio no era menos pesado. Era un silencio lleno de preguntas no formuladas, de secretos enterrados y de verdades que estaban a punto de salir a la luz. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el pequeño salón privado. El aire parecía cargado, como si la tensión hubiera reemplazado al oxígeno. Alan caminó lentamente hacia el centro de la habitación, con las manos apretadas en puños. Sofía, de pie frente a él, mantenía la misma postura firme y serena que había mostrado al entrar. Los tres niños permanecían cerca de ella, aferrándose a su vestido, mientras miraban con curiosidad al hombre que los había llevado a ese lugar. Alan respiró hondo, intentando recuperar el control de sus emociones. Pero cada vez que sus ojos caían sobre los niños, el control parecía escurrirse entre sus dedos. Eran un reflejo de sí mismo. Cada rasgo, cada movimiento, era innegable. ¿Qué significa esto, Sofía?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio con una voz que, aunque baja, llevaba un filo peligroso. Sofía lo miró directamente, sin rastro de miedo en su rostro. Era una mirada que mezclaba tristeza y determinación, como si hubiera esperado este momento durante años. Significa lo que parece, Alan. Estos son tus hijos. Las palabras cayeron como un golpe seco, directo al estómago. Alan sintió que su respiración se detenía por un instante. Buscó algo, cualquier cosa en el rostro de Sofía que sugiriera que era una mentira, una broma cruel, pero no encontró nada. Solo verdad. ¿Mis hijos?, repitió, como si la frase fuera demasiado grande para procesarla. Dio un paso hacia ella, apuntándola con el dedo. Su voz subió, llena de incredulidad y furia. ¿Y por qué estoy escuchando esto ahora? ¿Por qué nunca dijiste nada? Sofía entrecerró los ojos, su postura se endureció. Sabía que esta conversación no sería fácil, pero no pensaba dejar que él la intimidara. Dio un paso al frente, manteniendo la calma en su voz. Te lo dije, Alan. O al menos lo intenté. Pero nunca escuchaste. Nunca quisiste escuchar. Alan frunció el ceño, tratando de recordar. Pero antes de que pudiera responder, Sofía continuó. ¿Recuerdas las cartas que envié? ¿Las llamadas que hice? ¿O el día en que fui a tu oficina y ni siquiera me dejaste pasar? Su voz se quebró ligeramente al final, pero se recuperó rápido. Yo intenté muchas veces. Pero tú estabas demasiado ocupado demostrando que podías ser alguien más grande, más exitoso. El corazón de Alan comenzó a latir con más fuerza. Su mente rebuscaba en los recuerdos, pero todo parecía borroso, confuso. Recordaba haber enterrado cualquier cosa relacionada con Sofía, haber cerrado esa puerta para siempre. Pero ahora, esas decisiones volvían para atormentarlo. ¿Y decidiste venir aquí hoy, justo en mi boda, para decirme esto?, dijo con un tono que mezclaba rabia y dolor. No vine por ti, Alan, respondió Sofía, levantando la barbilla. Vine por ellos. Señaló a los niños, que observaban la conversación en silencio, confundidos pero atentos. Ellos merecen saber quién eres. Y tú mereces enfrentarte a lo que intentaste ignorar. Alan dio un paso atrás, pasándose la mano por el cabello, como si tratara de encontrar una salida a lo que estaba sucediendo. Todo su plan, su cuidadoso esquema para humillar a Sofía, se estaba desmoronando frente a él. Y ahora, era él quien estaba siendo expuesto. Esto no puede ser, murmuró, mirando a los niños. Uno de ellos, el mayor, lo miró fijamente. Sus ojos eran idénticos a los de Alan. Había algo en esa mirada que lo desarmó completamente. Sofía lo observó, y por primera vez, dejó escapar un suspiro de cansancio. No vine a pedirte nada, Alan. Ni dinero, ni ayuda. Vine porque ya no podía seguir escondiendo la verdad. Ellos tienen derecho a saber quién eres. Y tú tienes derecho a saber que no puedes seguir huyendo de todo. Alan sintió que el peso de las palabras de Sofía lo golpeaba como una ola imparable. Por más que quisiera negarlo, por más que intentara buscar una forma de salir de esa situación, sabía que no había escapatoria. El pasado que había enterrado con tanto cuidado estaba ahora frente a él, y no tenía más remedio que enfrentarlo. El silencio volvió a llenar la habitación,
pero no era un silencio vacío. Estaba cargado de emociones, de preguntas que aún no tenían respuesta, de un futuro incierto que empezaba a formarse. Alan se giró hacia Lucía, quien esperaba en la esquina de la sala, visiblemente incómoda con todo lo que había presenciado. «Llama a los invitados. Diles que la ceremonia será pospuesta», dijo Alan finalmente, su voz más suave pero cargada de una decisión firme. Lucía asintió y salió rápidamente de la habitación. Alan se volvió hacia Sofía, con los ojos llenos de algo que ni él mismo podía definir. «Esto no ha terminado. Necesito respuestas, Sofía, y las voy a obtener». Sofía lo miró durante un largo instante antes de asentir. «Entonces, más vale que estés listo para escucharlas esta vez». El reloj marcaba las 10 de la noche cuando Alan se encerró en su estudio. Afuera, la mansión estaba en silencio. Los invitados habían sido enviados a casa con excusas vagas, y el resto del personal había aprendido a no hacer preguntas cuando su jefe se mostraba así. Sombrío, introspectivo, pero con un fuego ardiendo detrás de sus ojos. El sobremarrón que había encontrado en sus cosas más temprano ahora reposaba sobre su escritorio. Era uno de los muchos que Lucía le había entregado esa misma tarde, después de que Sofía se marchara con los niños. «Estas cartas llegaron hace años, pero pensé que no eran importantes», había dicho su asistente, visiblemente incómoda. Alan se sentó, sus manos temblorosas mientras abría el sobre con cuidado. Adentro había varias cartas, todas fechadas entre 5 y 6 años atrás. La primera comenzaba con una caligrafía que reconoció al instante, la letra de Sofía. «Alan, no sé si esta carta llegará a tus manos, pero tengo que intentarlo. Lo que quiero decirte es algo importante, algo que cambiará nuestras vidas para siempre». El resto del párrafo era borroso en su mente mientras leía y releía las palabras iniciales. Sus dedos apretaron el papel, arrugándolo ligeramente mientras una mezcla de culpa e incredulidad lo invadía. ¿Cómo era posible que no hubiera recibido estas cartas? ¿Quién las había interceptado? Y, más importante aún, ¿por qué nadie le había dicho nada? La segunda carta era aún más directa. «Fui a tu oficina hoy. Esperé en recepción, pero tu secretaria dijo que estabas demasiado ocupado para verme. Me quedé con la carta que quería entregarte en persona. Tal vez no tenga el valor de enviarla, pero necesito que sepas que esto no es algo que puedo seguir ocultando. No por mí, no por ellos». Alan se apoyó en el respaldo de su silla, dejando caer la carta sobre el escritorio. «Ellos». Esa palabra seguía retumbando en su cabeza. Todo lo que Sofía había dicho en el salón privado empezaba a encajar con dolorosa precisión. Ella había intentado. Había buscado formas de contactarlo, de decirle lo que ahora parecía tan obvio. Pero él, cegado por el orgullo y el resentimiento, había cerrado todas las puertas antes de siquiera escucharla. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un leve golpe en la puerta. Alan alzó la mirada. «¿Qué?», preguntó, su voz más dura de lo que pretendía. Lucía asomó la cabeza, con una expresión de preocupación. «Disculpe, señor, pero creo que esto también podría interesarle». Entró con un pequeño paquete en las manos. Era una caja de cartón, desgastada por el tiempo. Lucía la dejó sobre el escritorio y se retiró en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Alan abrió la caja con cautela, encontrando dentro fotografías. Muchas de ellas mostraban a Sofía con los niños. Había imágenes de cumpleaños, días de campo y momentos aparentemente mundanos, pero que para Alan eran como un golpe directo al pecho. En una de las fotografías, el niño mayor sostenía un dibujo. Era un hombre de cabello oscuro con una sonrisa amplia. En la parte inferior, escrito con letras infantiles, decía, «Papá». Alan dejó caer la foto, como si quemara entre sus dedos. Había estado ausente de sus vidas, y ni siquiera lo sabía. Se puso de pie de golpe, sintiendo que el estudio se cerraba a su alrededor. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada en la distancia. Durante años, había trabajado incansablemente para construir su imperio, para demostrarle al mundo, y a sí mismo, que podía lograrlo todo. Pero ahora, todo parecía vacío.
¿De qué servía su riqueza si había fallado en lo más básico? Las palabras de Sofía resonaron en su mente. Ellos tienen derecho a saber quién eres. Y tú tienes derecho a enfrentarte a lo que intentaste ignorar. Cerró los ojos y respiró hondo. No podía quedarse en ese estado de culpa e inacción. Necesitaba respuestas. No solo para él, sino para esos 3 niños que llevaban su sangre. Pero también sabía que esas respuestas no vendrían solo de las cartas o las fotos. Tendría que enfrentarse a Sofía nuevamente. Tendría que enfrentarse al pasado que había intentado enterrar. Con determinación renovada, tomó una de las cartas y la guardó en el bolsillo de su saco. Salió del estudio sin mirar atrás. Sabía que la siguiente conversación con Sofía sería aún más difícil que la primera, pero esta vez estaba listo para escuchar. El amanecer comenzaba a iluminar la ciudad cuando Alan estacionó su auto frente al edificio modesto donde vivía Sofía. Había pasado toda la noche pensando en las cartas, en las fotografías, en las palabras que ella había dicho. Ahora, necesitaba respuestas. No podía esperar más. Subió las escaleras con pasos firmes, aunque su interior era un torbellino de emociones. Cuando llegó a la puerta, golpeó con fuerza, quizá con más ímpetu del que había planeado. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera lentamente. Allí estaba Sofía, con el cabello ligeramente desordenado, como si también hubiera dormido poco. Su expresión era cautelosa, pero no sorprendida. Sabía que él aparecería eventualmente. «Alan», dijo en voz baja, como un susurro. «Necesitamos hablar», respondió él, sin preámbulos. Su tono era firme, pero había una vulnerabilidad latente en su mirada que Sofía no pudo ignorar. Ella lo miró por un momento antes de hacerse a un lado, permitiéndole entrar. El pequeño departamento era acogedor, decorado con fotos familiares y dibujos de los niños colgados en las paredes. Alan no pudo evitar mirar a su alrededor, notando cómo cada rincón parecía contar una historia que él no había vivido. Sofía cerró la puerta detrás de él y lo invitó a sentarse en el sofá. Alan, sin embargo, permaneció de pie, con las manos en los bolsillos y una mirada intensa fija en ella. Finalmente, rompió el silencio. «Quiero saber la verdad. Toda la verdad». Sofía suspiró y se sentó en una silla frente a él. Sabía que este momento llegaría, pero eso no lo hacía más fácil. «Está bien», dijo, cruzando las manos sobre su regazo. «Pero necesito que escuches. Esta vez, realmente escuches». Alan asintió, su mandíbula apretada mientras esperaba que ella comenzara. «Todo empezó después de que me fui», dijo Sofía, su voz tranquila pero cargada de emoción. «No me fui porque quisiera, Alan. Me fui porque sentí que no tenía otra opción. En ese entonces, tú estabas tan enfocado en tu trabajo, en tus metas, que ya no había espacio para nosotros». Alan abrió la boca para replicar, pero Sofía levantó una mano, deteniéndolo. «Por favor, déjame terminar». Él asintió de nuevo, esta vez en silencio. «Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé en volver. Quería contártelo. Quería que lo supieras desde el principio. Pero cada vez que lo intentaba, algo se interponía. Tu secretaria nunca me dejaba verte. Las cartas que envié nunca obtuvieron respuesta. Pensé que me estabas ignorando». Alan sintió que su estómago se hundía. Las cartas. Las mismas que ahora sabía que nunca habían llegado a sus manos. «Intenté por todos los medios que supieras, Alan. Incluso fui a tu oficina un día, con el corazón en la mano, pero tu asistente me dijo que no estabas disponible, que estabas demasiado ocupado». Alan cerró los ojos, recordando cómo, en esos años, había delegado todo lo personal a su asistente, confiando ciegamente en ella para manejar sus asuntos. Su garganta se cerró al darse cuenta de lo que eso significaba. «¿Mi asistente?», preguntó, con un tono que traicionaba su incredulidad y su creciente enojo. Sofía asintió. «Sí, ella fue la que siempre bloqueó mis intentos de contactarte. Yo no lo entendía en ese momento, pero ahora sé que ella estaba protegiéndote, o al menos eso pensaba». Alan sintió una mezcla de rabia y culpa arremolinarse en su pecho. Había confiado en esa mujer durante años,
pensando que tenía sus mejores intereses en mente. Nunca imaginó que sus decisiones hubieran afectado su vida de esta manera. Después de eso, decidí que no podía seguir intentándolo. Me concentré en los niños, en darles lo mejor que podía con lo poco que tenía. Y sí, fue difícil, muy difícil, pero nunca me arrepentí de haberlos tenido. La voz de Sofía se quebró ligeramente al final, y Alan sintió que algo dentro de él también se rompía. No estoy aquí para reclamarte nada, Alan, continuó ella, levantando la mirada para encontrarse con la suya. No quiero tu dinero ni tu ayuda. Solo quería que supieras la verdad, porque ellos merecen saber quién eres. Alan no pudo responder de inmediato. Su mente estaba inundada de pensamientos, de recuerdos, de emociones que no sabía cómo procesar. Finalmente, se sentó en el sofá, apoyando los codos en las rodillas y pasando las manos por su rostro. Yo no sabía, Sofía. No sabía nada de esto. Lo sé, dijo ella suavemente. Por eso estoy aquí ahora. Para que finalmente lo sepas. El silencio llenó la habitación nuevamente, pero esta vez no era un silencio incómodo. Era un silencio cargado de comprensión, de una verdad que, aunque dolorosa, era necesaria. Alan levantó la mirada hacia Sofía, y por primera vez en años, habló con una sinceridad que no había mostrado a nadie. Quiero arreglar esto. Quiero ser parte de sus vidas. Sofía lo miró detenidamente, evaluando sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. Entonces tendrás que demostrarlo. No a mí, sino a ellos. El eco de las palabras de Sofía aún resonaba en la mente de Alan mientras se alejaba del edificio. Tendrás que demostrarlo, no a mí, sino a ellos. Era una sentencia clara, directa, y el peso de su significado le oprimía el pecho. De regreso en su mansión, Alan se sentó en el amplio salón que, pese a su lujo y perfección, de repente le parecía vacío. Miró a su alrededor, al brillo de los mármoles, los cuadros de artistas renombrados, los muebles diseñados a medida. Había pasado años construyendo este imperio, este refugio de éxito, y sin embargo, ahora todo parecía insignificante. 3 niños, 3 vidas que ni siquiera conocía, estaban allá afuera, y por primera vez, sintió que todo lo que había logrado no era suficiente. Esa noche, Alan apenas pudo dormir. Su mente trabajaba incansablemente, cuestionando cada decisión que había tomado desde que Sofía se fue. Pero más que eso, lo atormentaba una sola pregunta. ¿Qué clase de padre podría ser ahora? No había manual para esto. No tenía idea de cómo acercarse a ellos, de cómo ganar su confianza, de cómo llenar el vacío que él mismo había dejado, aunque no supiera que existía. Al día siguiente, Alan se plantó frente al espejo de su baño, mirando su reflejo con una intensidad que rara vez tenía. El hombre que lo devolvía la mirada parecía firme, imponente, pero detrás de esa fachada de éxito había dudas. Muchas. Y miedo. Pero no era un miedo que pudiera ignorar. Era un miedo que lo empujaba a actuar. Poco después, tomó el teléfono y llamó a Sofía. Ella respondió al segundo timbre, su voz tranquila, pero distante. «¿Alan? Quiero verlos», dijo él, sin rodeos. «Quiero ver a los niños». Sofía guardó silencio unos momentos antes de responder. «Ellos no te conocen, Alan. No sé cómo reaccionarán». «Lo sé», dijo él, con sinceridad. «Pero quiero intentarlo». 1 hora después, Alan estaba estacionado frente al parque donde Sofía le había pedido que se encontraran. Desde el auto, vio a los niños jugando en el área de juegos, ajenos a su presencia. Cada uno tenía algo de él. La postura, los gestos, las expresiones. Era como verse reflejado en 3 espejos pequeños. Ese pensamiento lo llenó de orgullo, pero también de un dolor profundo. ¿Cómo iba a recuperar el tiempo perdido? Sofía lo saludó con una ligera inclinación de cabeza cuando se acercó. «Están jugando. Podemos quedarnos aquí y observar por ahora», le dijo en voz baja. Alan asintió, pero la paciencia no era su fuerte. Quería acercarse, hablarles, decirles que estaba ahí para ellos. Pero Sofía lo detuvo con una mano en el brazo. «No es tan fácil, Alan.
No puede simplemente aparecer y esperar que todo esté bien. Ellos necesitan tiempo. Por unos minutos, ambos permanecieron en silencio, observando a los niños reír y correr entre los juegos. Finalmente, Sofía los llamó. Los tres corrieron hacia ella, con sonrisas en el rostro. Pero al ver a Alan de pie junto a su madre, sus expresiones cambiaron. Curiosidad, confusión y algo de desconfianza. «Niños», dijo Sofía, arrodillándose frente a ellos. «Quiero presentarles a alguien muy importante. Este es Alan. Es su papá». El más pequeño, que apenas parecía tener 5 años, lo miró con los ojos muy abiertos. «¿De verdad eres nuestro papá?», preguntó, con una mezcla de inocencia y asombro. Alan tragó saliva, sintiendo que cada palabra se atascaba en su garganta. Finalmente, logró hablar. «Sí, sí, lo soy». Los dos mayores se quedaron en silencio, mirándolo con una seriedad que no esperaba de niños de su edad. El del medio, con unos 8 años, cruzó los brazos. «¿Y por qué nunca viniste antes?». La pregunta fue como un puñetazo al pecho. Alan miró a Sofía, buscando apoyo, pero ella se limitó a mirarlo de vuelta. Este era su momento. Su responsabilidad. «No lo supe», respondió finalmente, con voz baja. «No sabía que ustedes existían». Si lo hubiera sabido, se detuvo, incapaz de continuar. Los niños no dijeron nada. Alan sintió como si cada segundo que pasaba fuera un juicio silencioso, una evaluación de su sinceridad. Finalmente, el mayor habló. «Mamá siempre dice que debemos dar segundas oportunidades». Alan sintió que el aire volvía a sus pulmones. Se agachó, poniéndose a su nivel. «No puedo cambiar lo que pasó antes. Pero prometo que haré todo lo que pueda para estar aquí ahora. Si me dejan intentarlo». El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era diferente. No había rechazo, solo una tímida aceptación que empezaba a formarse. Sofía los observó y finalmente rompió el momento. «¿Quieren ir por un helado?». Los tres niños gritaron emocionados y corrieron hacia el carrito de helado cercano. Alan los siguió con la mirada, sintiendo que un pequeño, pero crucial, paso había sido dado. No iba a ser fácil, pero por primera vez en su vida, estaba dispuesto a intentarlo, cueste lo que cueste. El sonido de las risas infantiles llenaba el parque mientras los niños terminaban sus helados. Alan los observaba desde una distancia prudente, con una mezcla de alivio y ansiedad. Había pasado más tiempo con ellos en una tarde que en toda su vida, pero eso no significaba que la conexión estuviera hecha. No del todo. Había pasos que aún debía dar, palabras que necesitaba encontrar y gestos que debían hablar más que cualquier promesa. Cuando los niños regresaron corriendo hacia Sofía, cargando palos y hojas que habían recogido para construir una fortaleza, Alan dio un paso adelante. Se inclinó hacia ellos con una sonrisa tentativa. «¿Puedo ayudar con la fortaleza?». Los tres se detuvieron. El mayor frunció el ceño, como si estuviera evaluando su oferta. El del medio lo miró de reojo, mientras el más pequeño sujetaba un palo con fuerza. Finalmente, el mayor habló. «¿Sabes construir?». Alan se quedó inmóvil por un segundo, sorprendido por la pregunta. No recordaba la última vez que había construido algo con sus propias manos. «Tal vez necesite algo de práctica, pero puedo intentarlo», respondió, esforzándose por mantener el tono ligero. El menor soltó una risita y, con un gesto tímido, le ofreció el palo que tenía en las manos. Alan lo tomó, sintiendo como un pequeño muro invisible comenzaba a caer. Durante la siguiente hora, los cuatro trabajaron juntos. Alan seguía las instrucciones de los niños, que discutían entre ellos sobre la mejor manera de apilar las ramas y las hojas. Aunque los resultados eran más caóticos que impresionantes, el proceso le permitió vislumbrar un mundo que había estado completamente fuera de su alcance. Las dinámicas, las risas, incluso las pequeñas peleas entre hermanos. Era un mundo en el que él no había estado, pero que ahora ansiaba entender. Sofía los observaba desde un banco cercano, su expresión tranquila, pero atenta. Aunque no lo decía, Alan sabía que lo estaba evaluando. No solo como padre, sino como alguien que había prometido recuperar lo perdido.
Cuando finalmente la fortaleza estuvo terminada, los niños dieron un paso atrás para admirarla. «No está tan mal», dijo el mayor, encogiéndose de hombros. Alan dejó escapar una risa genuina, algo que no había hecho en mucho tiempo. «Gracias, creo». El menor corrió hacia él y le dio un abrazo rápido antes de volver con sus hermanos. Fue un gesto breve, pero para Alan significó todo. Sentía que, aunque pequeño, había dado un paso adelante en el camino hacia ellos. Sin embargo, no todo fue sencillo. Durante los días siguientes, Alan descubrió que la reconstrucción no sería lineal. Los niños, especialmente los mayores, todavía lo miraban con desconfianza en ciertos momentos. Las preguntas incómodas surgían cuando menos lo esperaba. «¿Por qué no estuviste en mi cumpleaños pasado?», preguntó el del medio una tarde, mientras jugaban en el patio trasero de la casa de Sofía. Alan se detuvo, sintiendo el peso de esa pregunta como un golpe directo al corazón. «No sabía que era tu cumpleaños», respondió con sinceridad, aunque la respuesta le supo amarga. «¿Por qué?», insistió el niño, su mirada fija en él. «Porque cometí errores», dijo Alan finalmente, arrodillándose para estar a su nivel. «Y esos errores me alejaron de ustedes. Pero estoy aquí ahora, y no quiero perderme más cumpleaños». El niño lo miró durante un largo momento antes de asentir lentamente. No dijo nada más, pero Alan pudo ver que sus palabras habían dejado una marca, una pequeña grieta en el muro que todavía lo separaba. Por las noches, Alan regresaba a su mansión, sintiéndose agotado emocionalmente. Cada interacción con los niños era un recordatorio de lo mucho que había perdido y de lo difícil que sería ganarse su confianza. Pero cada pequeña sonrisa, cada mirada curiosa, cada momento compartido era un rayo de esperanza que lo impulsaba a seguir adelante. Un día, mientras ayudaba al más pequeño a montar un rompecabezas, Sofía lo llamó aparte. «Estás haciendo un buen trabajo», dijo, cruzando los brazos mientras lo observaba. «Pero esto no será suficiente, Alan. Necesitarán más que tardes en el parque o construir fortalezas». Alan asintió, sabiendo que ella tenía razón. «Lo sé», dijo, su voz firme. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». Sofía lo miró detenidamente, como si buscara señales de duda en su rostro. Finalmente, asintió. «Entonces no te detengas. Ellos están empezando a aceptarte, pero será un camino largo». Alan miró a los niños, que seguían jugando en el patio. No había dudas en su mente. Haría todo lo que estuviera a su alcance para recuperar lo que había perdido. Por ellos. Y, quizá, también por él mismo. El sonido de la lluvia golpeaba contra las ventanas de la mansión de Alan mientras él se paseaba por su despacho, con el teléfono en la mano y la mandíbula apretada. Había pasado semanas intentando reconstruir su relación con los niños, ganándose poco a poco su confianza, pero aún quedaban piezas faltantes en el rompecabezas. Había una verdad que todavía no entendía completamente. ¿Por qué las cartas nunca llegaron a él? ¿Quién se había interpuesto entre Sofía y él, arrebatándole años que no podría recuperar? No podía avanzar sin confrontar ese vacío. Y la única persona que tenía las respuestas era Lucía. «Señor, ¿me llamó?», preguntó ella, entrando al despacho con su habitual eficiencia. Su tono era formal, pero había un leve temblor en su voz. Quizá intuía lo que estaba por venir. Alan se detuvo frente a ella, su mirada fría como el acero. «Cierra la puerta, Lucía. Necesitamos hablar». Ella obedeció, ajustándose nerviosamente el saco. Alan esperó hasta que la puerta estuvo cerrada antes de hablar. «He estado revisando algunas cosas del pasado», dijo, sosteniendo una de las cartas que Sofía había escrito años atrás. «Cartas que nunca llegaron a mí. Cartas que ella me envió». Lucía tragó saliva, pero no dijo nada. Su silencio fue suficiente para confirmar las sospechas de Alan. «Fuiste tú, ¿verdad?», continuó, avanzando un paso hacia ella. «¿Tú decidiste que no debía saber nada? ¿Tú interceptaste estas cartas?». Lucía levantó la mirada, y por primera vez, Alan vio algo que nunca había notado en ella: miedo. «Lo hice», admitió finalmente, su voz apenas un susurro.
Alan cerró los ojos por un momento, intentando controlar la furia que crecía dentro de él. ¿Por qué?, preguntó, su tono bajo pero cargado de ira. ¿Qué te hizo pensar que tenías derecho a tomar esa decisión por mí? Lucía dio un paso atrás, como si intentara buscar una salida. Lo hice para protegerte, Alan. Sofía te había dejado. Pensé que si sabías de esos niños, te distraerías de lo que estabas construyendo. Todo por lo que trabajaste habría sido en vano. Alan dejó escapar una risa amarga, incrédulo ante lo que estaba escuchando. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De mi propia familia? No lo entiendes, insistió ella, su voz temblando. Estabas tan concentrado en tu éxito, en demostrar que podías triunfar sin ella. Si hubieras sabido de los niños, habrías dejado todo, y habrías perdido todo lo que construiste. Alan dio un golpe en el escritorio, haciendo que Lucía retrocediera de nuevo. Eso no era tu decisión, gritó, su voz resonando en la habitación. Me quitaste años que nunca voy a recuperar. Me robaste la oportunidad de conocer a mis hijos, de estar ahí para ellos. Lucía bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su mirada. Lo siento, Alan. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Alan se giró hacia la ventana, mirando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. Su ira seguía hirviendo, pero había algo más profundo, más doloroso. Había confiado en Lucía durante años, creyendo que siempre actuaría en su mejor interés. Ahora, esa confianza estaba rota. Quiero que te vayas, dijo finalmente, su voz firme pero controlada. Lucía levantó la cabeza, sorprendida. Alan, por favor, no hay nada más que hablar, la interrumpió, sin mirarla. Empaca tus cosas y vete. Hoy, Lucía permaneció inmóvil por unos segundos, como si esperara que él cambiara de opinión. Pero cuando vio que no lo haría, asintió lentamente y salió del despacho, dejando a Alan solo. El silencio que quedó atrás era ensordecedor. Alan cerró los ojos y apoyó la frente contra el vidrio frío. Había obtenido las respuestas que buscaba, pero el costo era alto. Había perdido a alguien en quien confió durante años, y aunque no podía perdonarla, tampoco podía ignorar el peso de sus propias decisiones. Esa noche, decidió que no podía seguir esperando. Tomó su abrigo y salió de la mansión. Necesitaba ver a Sofía y a los niños. Necesitaba hablar con ellos, explicarles todo, sin importar lo difícil que fuera. Cuando llegó al departamento de Sofía, la lluvia seguía cayendo con fuerza. Golpeó la puerta con firmeza, y Sofía lo abrió, sorprendida al verlo empapado. ¿Qué haces aquí, Alan?, preguntó, su voz llena de preocupación. Alan la miró, con los ojos llenos de determinación. Necesito hablar con los niños. Ahora. Sofía vaciló por un momento, pero finalmente asintió. Los llamó desde el salón, y los tres salieron corriendo, curiosos por la presencia inesperada de Alan. ¿Qué pasa?, preguntó el mayor, mirándolo con seriedad. Alan se arrodilló frente a ellos, asegurándose de estar a su nivel. Quiero que sepan algo, dijo, su voz firme pero emocionada. No supe de ustedes porque alguien decidió ocultármelos. Pero eso no significa que no me importe. Ustedes son lo más importante para mí ahora, y voy a hacer todo lo posible para demostrarlo. Los niños lo miraron en silencio, procesando sus palabras. Finalmente, el menor se acercó y le tomó la mano. Está bien, papá, pero no nos vuelvas a dejar. Alan sintió que su pecho se apretaba, pero asintió con fuerza. Nunca más. Se los prometo. Mientras los niños lo rodeaban, Alan supo que el camino no sería fácil, pero al menos ahora estaba en el lugar correcto, con ellos. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte cuando Alan salió del departamento de Sofía. La brisa fresca de la mañana lo rodeaba, pero por primera vez en años, no sentía el frío como una amenaza, sino como una promesa. Las palabras de los niños seguían resonando en su mente. Está bien, papá, pero no nos vuelvas a dejar. Era una promesa que nunca pensaba romper. Días después, Alan se encontraba en el parque, rodeado de risas y gritos infantiles. Había organizado un día especial para los niños,
lejos de las tensiones y las preguntas que aún quedaban por resolver. Había alquilado una pequeña cancha de fútbol y comprado un balón nuevo, asegurándose de que fuera una experiencia que jamás olvidaran. El menor, lleno de energía, corría tras el balón mientras Alan lo animaba desde la portería improvisada. Los otros dos, aunque más reservados, comenzaban a abrirse poco a poco, sus sonrisas tímidas convirtiéndose en carcajadas cuando Alan tropezaba o cometía errores intencionales para hacerlos reír. ¡Gol!, gritó el menor, levantando los brazos en señal de victoria. Alan cayó de rodillas fingiendo derrota, llevándose las manos a la cabeza. «No puede ser. Me han vencido otra vez». Los niños corrieron hacia él, rodeándolo y celebrando su victoria. Sofía, que los observaba desde una banca cercana, sonrió al ver cómo las barreras entre ellos comenzaban a desmoronarse. Sabía que todavía había mucho camino por recorrer, pero ese momento era un buen comienzo. Más tarde, mientras los niños descansaban comiendo bocadillos, Alan se acercó a Sofía. Sus miradas se encontraron, y aunque no dijeron nada al principio, el silencio entre ellos estaba cargado de comprensión. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo Alan finalmente, con sinceridad en su voz. Sofía lo miró detenidamente antes de responder. «No fue fácil. Y no lo será. Pero ellos merecen esto. Y tú también». Alan asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Estaba dispuesto a trabajar cada día para demostrar que podía ser el padre que los niños necesitaban. Sabía que las heridas del pasado no se sanarían de inmediato, pero estaba decidido a enfrentarlas, una por una. En las semanas siguientes, Alan comenzó a integrar a los niños en su vida de maneras significativas. Los llevaba a la escuela, ayudaba con las tareas y asistía a cada juego de fútbol o recital en el que participaban. Su agenda, antes dominada por reuniones y compromisos de negocios, ahora giraba en torno a ellos. Una noche, mientras ayudaba al mayor con un proyecto de la escuela, el niño se detuvo de repente y lo miró. «Papá, ¿crees que puedas quedarte para siempre?». La pregunta lo tomó por sorpresa, pero Alan no dudó en responder. «Eso espero. Haré todo lo posible para quedarme aquí contigo y con tus hermanos». El niño asintió, pero esta vez su sonrisa no era tímida ni reservada. Era una sonrisa plena, llena de confianza. Alan sintió que, finalmente, había dado un paso importante. Sofía también comenzó a notar los cambios en Alan. Ya no era el hombre frío y calculador que había conocido años atrás. Había una calidez en él, una paciencia que antes no existía. Y aunque las cosas entre ellos no regresarían a lo que alguna vez fueron, había un respeto mutuo que crecía cada día. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín de la mansión de Alan, Sofía lo encontró mirando desde una ventana. «Te ves feliz», dijo, acercándose a él. Alan giró la cabeza hacia ella, con una pequeña sonrisa en los labios. «No sabía lo que me estaba perdiendo hasta ahora». Ella asintió, sin apartar la vista de los niños. «Esos tres tienen una forma de cambiarlo todo». Alan rió suavemente, y por primera vez, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Ya no se trataba de demostrar algo al mundo o de llenar un vacío con logros materiales. Ahora se trataba de ellos, de los niños, de la familia que estaba construyendo desde las cenizas del pasado. El día terminó con una cena sencilla en la mesa grande de la mansión, pero para Alan, fue la comida más importante de su vida. Cada risa, cada broma y cada historia que los niños compartieron eran pequeños ladrillos en los cimientos de algo nuevo, algo que ya no cambiaría. Cuando llegó la hora de despedirse, los niños lo abrazaron uno por uno. El menor, como siempre, fue el más efusivo, rodeándolo con sus pequeños brazos y riendo. «Hasta mañana, papá». Alan los observó mientras se alejaban con Sofía. El viento nocturno soplaba suavemente, y en su pecho, un nuevo propósito ardía con fuerza. Había encontrado algo más valioso que cualquier negocio, algo más importante que cualquier fortuna. Había encontrado su lugar en el mundo. Y esta vez, no pensaba perderlo. Clic en el video que te están recomendando ahora.